Y el mensaje de hoy, el título es Supliendo la necesidad del Padre. Amén. Supliendo la necesidad del Padre. Y todos los que estamos acá, iglesia, somos hijos. Amén. Y más allá que usted me diga, sí, yo soy hijo de mi mamá y mi papá, pero estoy hablando que somos hijos de Dios. Amén. Todos los que estamos acá somos hijos de Dios, por la cual tenemos un Padre espiritual. Amén, que es Dios. Pero Dios nos ha llamado en este tiempo, iglesia, para que cada uno de nosotros podamos suplir una necesidad del Padre que Él no lo puede hacer, pero sí nosotros voluntariamente, siendo determinante y acudiendo también a ese llamado, creo que de esa forma también suplimos la necesidad de Dios. Quiero hablarte hoy, te voy a hablar un poquito de uno de los apóstoles, que es Pedro. Gloria al Señor. Y usted vaya buscando en el libro de San Juan. Te iba a contar un poquito esta historia, pero te voy a leer solamente algunos versículos para que usted entienda un poco más. Amén. Gloria al Señor. No vamos a leer todos los versículos porque esta historia que quiero contarte media reducida. En el primer momento, ¿por qué digo Pedro? ¿Por qué miro la palabra de Juan? Porque vamos a mirar uno de los primeros o comienzos de Juan. ¿Quién fue el que le habló? ¿Quién fue el que le predicó a Pedro? Gloria al Señor. Y después cómo comienza todo, digamos, el tratamiento espiritual y el tratamiento de parte de Jesús para con Pedro. ¿Sí? Gloria al Señor. Al extremo, mire lo que le digo, ¿no? Hoy pude descubrir que al extremo el Señor, primero va alguien y le predica a Pedro. Amén. Y es justamente su hermano. ¿Sí? Su hermano llamado Andrés. Dice que va y le habla y le dice, encontré al Mesías. Encontré al Salvador, o sea que le habló una palabra diciendo, encontré a alguien que tiene la solución. Bendito es tu nombre. Yo creo que Dios a cada uno de nosotros, iglesia, nos ha llamado a nosotros para que nosotros, iglesia, escuche, nosotros hablemos y prediquemos y digamos la solución. Hay una solución, hay una salida para tu problema. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero ¿sabe qué? Personalmente, escuche bien, todo lo que estamos acá, tenemos que creer nosotros. Tenemos que creer nosotros que hay una solución y hay una salida para todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Y sabe que esto fue, me encanta esta historia que leemos, por eso no voy a leer todo porque son muchos versículos. En el libro de Juan, capítulo 1, gloria a Dios, porque la predicación y el evangelismo va de cadena en cadena. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Acá en pocos versículos vemos la conversión. Vemos la conversión, escuche bien, escuche. Vemos la conversión de Pedro, que le predicaron. No es que Pedro se convirtió al 100% porque dejó mucho que desear, hasta que Dios también trató con él. ¿Cuántos dicen amén? Vio que a veces decimos, soy cristiano, estoy convertido, voy a la iglesia. Igual vamos a dejar mucho que desear en cosas. ¿Es así o no? No porque seamos cristianos evangélicos, iglesia va a decir, soy el hombre o la mujer de Dios. No, Pedro, alguien le predicó, alguien nos tuvo que predicar a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Gloria al Señor. Pero también nosotros, alguien nos tiene que decir, hay una solución, hay una salida para tu problema. Aunque digamos, ni el psicólogo, ni la familia, ni yo mismo, ni la persona más sabia, más entendida, ni ningún profesional, ni el sistema, ni nadie pudo solucionar mi problema. Yo te digo en esta noche que hay alguien que puede solucionar tu problema. Si nadie lo pudo solucionar, hay alguien que lo pudo solucionar. Así le predicó Andrés a su hermano, iglesia, que es Pedro. Y Pedro era bien terco, bien testarudo, iglesia, una postura muy firme tenía, iglesia, de decir, bueno, sí creo y confío. No, iglesia, gloria al Señor. Pero ahí comenzó algo. ¿Cuántos creen que Dios comenzó algo en cada uno de nosotros? Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Ya me imagino, gloria a Dios, porque los versículos cuentan y relatan también. Gloria a Dios que allí le habla, le dice a Andrés, vos sabés que encontré a alguien. Encontré la salida, la solución, y se había encontrado con Jesús. Le habló y le predicó. Y ahí vemos que eso va en cadena. ¿Sabe por qué, iglesia, en cadena? Gloria al Señor, porque Jesús dice que al día siguiente Jesús habla con Pedro. Habla con Pedro. Y le dice, mirá, Pedro, tú le dice el nombre, se da, gloria al Señor, le descubre el corazón Jesús. Porque eso es lo que Dios hace, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vio que alguien te habla, alguien te predica, y es normal que para la gente que venga a este lugar dice, ¿quién le contó esto al pastor? ¿Quién le contó esto a la pastora? ¿Quién le dijo esto al hermano porque me está diciendo lo que me pasa? Ese es Dios.
Ese es Dios, iglesia. ¿Y sabe qué, iglesia? Andrés hizo lo suyo. Él habló, le predicó a su hermano. Tú lo llevó a Jesús. Jesús descubrió el corazón de Pedro. Y ahí comenzó algo en Pedro. Dice la palabra, iglesia, que al día siguiente Jesús, iglesia, va hacia un lugar y se encuentra. Por eso digo, va en cadena. Todos hablamos, todos predicamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que ayer en el bautismo, iglesia, era fruto de la iglesia? Fruto de hermanos y hermanas que están en este lugar. ¿Por qué? Porque hablaron, predicaron, están consolidando, están conteniendo. Entonces esos son los frutos de un comienzo de algo glorioso como Pedro. Y sabe que al día siguiente dice que Jesús, iglesia, fue a cierto lugar y se encontró, escuche bien, con un varón, un hombre llamado Felipe. Y dice que pasó por allí en ese hombre, gloria al Señor, y solamente le dijo eso. Por eso me encanta esta palabra. ¿Sabe lo que le dijo, iglesia, a Felipe? Sígueme. Sígueme. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Felipe, iglesia, esa palabra sígueme no es una palabra que usted diga, bueno, yo lo sigo y lo voy a seguir al pastor. No, usted más allá que me siga a mí, pero lo va a seguir a Cristo. Yo creo que este llamado Felipe, iglesia, gloria al Señor, que fue un hombre de Dios tremendo, dice que pasó Jesús y le dijo, sígueme. Mire cómo fue el cambio, la transformación en Juan capítulo 1. Todo eso, iglesia, los versículos que relata, gloria a Dios, que algo comenzó a hacer Dios. Algo comenzó a hacer Dios. Al extremo, iglesia, que este varón llamado Felipe, iglesia, llamado Felipe, recién convertido, teniendo un encuentro con Jesús, dice que él también va a cierto lugar y le habla y le predica a un varón también llamado, escuche bien, Natanael. Mire cómo es todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Vos le hablas a una persona y esa persona le va a hablar a otra. Porque esa es la idea de Dios, de que nosotros podamos transmitir, iglesia, que hay salida, solución. Cuando ellos dijeron, gloria al Señor, ¿sabe, gloria a Dios, que Andrés le dijo a Pedro, le dijo, lo encontré, diciendo, encontré la salida para mi vida? No algo literal, no algo decir la palabra Jesús o alguien o un lugar. Y más allá que encontremos un lugar o alguien, iglesia, pero te estoy hablando espiritualmente, diciendo, encontré la solución para mi vida, pensé que ya no había más nada para hacer. Y entendamos, yo vengo hablando en este tiempo que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, iglesia. Pero muchas veces el diablo hace, iglesia, porque quizá uno, en nuestra ignorancia o desconocimiento, o por mirar qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos hicieron, muchas veces, lamentablemente, iglesia, quedan puertas abiertas. Por eso usted a partir de hoy, en esta noche, le puede decir, yo voy a cerrar toda puerta. ¿Cuántos dicen amén? Toda puerta quizá que quedaron abiertas, yo la voy a cerrar. ¿Por qué? Porque hay un comienzo, iglesia. Y dice la palabra de Dios, iglesia, que este varón llamado Felipe le predica a Natanael. ¿Y sabe lo que le dice Natanael? Saldrá algo bueno de Nazaret, porque justamente Jesús venía de Nazaret. Diciendo, de allá, de aquel lugar, ¿sabes? Nada bueno sale. Es como si te dijeran, vos te crees que Dios te va a cambiar, vos te crees que Dios te va a ayudar, vos te crees que Dios te va a bendecir, vos te crees que Dios te va a olvidar, te va a hacer olvidar el pasado, que va a restaurar tu vida, tu corazón, vos te crees que Dios va a sanar tu corazón, pero vos te crees eso. ¿Sabe que Natanael le dijo eso? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque era un hombre, iglesia, que no escuchaba cualquier palabra, era un hombre que prestaba atención, era un hombre que, iglesia, que conocía a Nazaret, y Nazaret dejaba mucho que desear, iglesia. Por eso el Señor, cuando lo ve a Natanael, dice, realmente hay un verdadero israelita, diciendo, este hombre realmente toma las cosas en serio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué, iglesia? Natanael también tuvo una experiencia con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que le dijo Felipe? Vio cuando está la duda y la inseguridad. ¿Sabe lo que le dijo Felipe? Quizás no lo vamos a leer, yo te lo hice buscar, pero no lo vamos a leer. ¿Sabe lo que le dijo Felipe, iglesia? Le dijo, está bien, Natanael, vos no creés, vení, vamos a ver. Vení. Total, comprobar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y esto es realmente, iglesia, aquel que prueba la presencia, aquel que prueba la esencia, iglesia, jamás nunca quiere dejar esto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, es algo tan grande, tan gratificante, iglesia, que Dios pone en nuestra vida, en nuestros corazones, decir, yo tuve la experiencia con Dios y mira que me pasan cosas, mira que he hecho cosas, mira que he tenido una vida media inestable, pero siempre vuelvo a Él porque sé que Él me ama y Él me está esperando. ¿Sabe que Felipe le dijo, iglesia, está bien, Natanael, vos no crees, vení y ve?
Y fue iglesia y tuvo un encuentro. Ahí usted fíjese cómo fue eso en cadena, el evangelismo de predicar, de hablar, de no callar, iglesia. De decir, y acá vemos estos hombres, ¿sabe qué? Yo te dije Pedro, un comienzo. Yo te dije de Natanael, un comienzo. Yo te dije de Felipe, un comienzo. Gloria al Señor. Andrés, iglesia, que ya estaba allí. Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. O sea que ya ahí había un equipo armado. ¿Recuerda la historia de Juan el Bautista? Que él predicaba, iglesia, inclusive predicaba de arrepentimiento, de pecado, de que se tienen que bautizar y todo eso. Estaba preparando el camino para Jesús. Pero Juan el Bautista ya tenía sus discípulos. Amén. Y uno de sus discípulos, que fue Andrés, le predicó a su hermano Pedro, que quiero hablarte de la historia de Pedro. Amén. Gloria al Señor. Mire, para agilizar, ¿cuánto dicen amén a esto? ¿Recuerda San Juan capítulo 1? ¿Sí? Gloria al Señor, pero solamente después, si usted quiere anotar y leerlo después, anote del 35 al 51. Es lo que más o menos te digo, más o menos, porque no te dije todos los versículos, pero sí resumí, ¿sí? Desde el versículo 35 al 51 de lo que escuchó hace un momento. Anótelo o márquelo ahí. Ahora vamos a estar mirando, iglesia, y ya vamos, gloria al Señor, a un Pedro, gloria al Señor. Busquen el libro de San Lucas. Ya un Pedro allí que quizá ha tenido alguna experiencia con el Señor, gloria a Dios, pero hoy vemos cómo Dios trata, cómo Dios ministra, iglesia. Digo Dios a través de Jesús, amén, gloria a Dios. San Lucas capítulo 5 versículo 1, gloria a Dios. San Lucas capítulo 5 versículo 1, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor, iglesia, escucha esta historia, este relato que hablo del mismo personaje, aquel que le predicó su hermano Andrés, que dijimos hoy en Pedro en el libro de San Juan, gloria al Señor. Y este es el mismo Pedro, su profesión, su trabajo, su labor, su empresa era de pescador. Amén. Tenía su gente, tenía su barca, gloria al Señor, y él vivía de eso. Amén. Pero más allá de lo que nosotros podemos vivir por así decirlo, ¿no? Por nuestro esfuerzo, sacrificio, lo que uno haya estudiado, capacitado y preparado, pero hay algo también espiritual de parte de Dios que Dios quiere poner. Amén. Gloria al Señor. Al extremo que el Señor en un momento le dice, escuche bien, me adelanto un poquito al final, al extremo que el Señor en un momento a Pedro le dice, a partir de ahora, ¿sabe qué? No vas a hacer más eso lo que estás haciendo. Serás pescadores de hombres. Diciendo, vas a ser mi discípulo, vas a ser mi hijo, vas a complacer, escuche bien, ¿me escucha? Suplir la necesidad de mi corazón. ¿Cuántos creen que Jesús sentía una necesidad de formar discípulo, iglesia? ¿Es así o no? Y la necesidad, iglesia, que sentía Jesús la sentía el Padre. Jesús en este momento sentía esa necesidad de hacer un tratamiento, de hacer, iglesia, gloria al Señor, de preparar todo este escenario para que Pedro en cierta manera pueda entender, iglesia, quién era Jesús. Más allá que en el libro de Juan vimos que él tuvo un encuentro allí y Jesús le descubrió el corazón, pero como quien dice, no fue una de las primeras reuniones. Pero ¿cuántos creen que Dios nos lleva de aumento, iglesia, de bendición en bendición, y vamos escalando y vamos creciendo y madurando? Tenga cuidado, porque si usted va en decadencia, de mal en peor, iglesia, algo está pasando. Y no es que está pasando algo con el lugar, ¿escuchó? No es que está pasando algo con los pastores, no es que está pasando algo, iglesia, con la iglesia, con tu familia, sino que usted diga, algo está pasando con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué lo digo? Porque vine hablando de esto también, diciendo, a ver, Pedro, iglesia, cuando se equivocó, cuando erró, cuando lo negó, iglesia, la culpa no fue de Jesús. Judas, cuando se ahorcó, iglesia, la culpa no fue de Jesús. ¿Es así o no? Que digamos, a ver, si yo voy en decadencia, porque vemos, iglesia, que estos hombres, iglesia, gloria a Dios, estos hombres, iglesia, tuvieron el mejor maestro, tuvieron el mejor pastor. ¿Es así o no? ¿Es así? Lo mejor. Entonces que usted diga, a ver, quizás eso es verdad. Es relativo. Yo tengo que crecer. ¿Cuántos dicen amén?
Yo tengo que madurar, yo tengo que tener experiencia con Dios. ¿Y sabe qué el Señor quería darle? Por así decir, un llamado, una lección, iglesia, a Pedro para que él pueda entender y recapacitar. Y escuche bien, te digo algo. Me adelanto nuevamente y ahora ya vamos a la palabra. ¿Sabe qué, iglesia? El Señor, yo hoy miré las Escrituras. En el libro de Juan, él tiene un encuentro con Pedro y le habla y descubre su corazón charlando, hablando. Y el corazón de Pedro es descubierto. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Acá, iglesia, yo miraba la palabra. Acá lo que vamos a leer ahora, el Señor termina diciéndole en otras palabras, diciendo, ahora tienes que seguirme. Pedro, tienes que seguirme. Pedro, a partir de ahora, gloria al Señor, no vas a depender de que si pescás o no, o por tu fuerza, o por tus redes, o por tu barca. No, ahora será totalmente diferente. Y por segunda vez, iglesia, ¿sabe lo que descubrí? El Señor por segunda vez. Y si el Señor en este tiempo a nosotros, o los que estamos en este lugar, nos tiene que decir por segunda vez, sígueme, que podamos estar atentos. ¿Cuántos dicen amén? Si es la primera, si es la segunda vez que el Señor nos dice que le sigamos, que nosotros le podamos seguir. Y de esa forma, iglesia, gloria al Señor, suplir la necesidad del corazón del Padre. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, iglesia. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompió. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Trajeron a la tierra las barcas y dejándolo todo, ¿qué dice? Dejaron todo y le siguieron. Amén. Gloria al Señor. Te leo, gloria al Señor, el versículo 1, 2 y 3. Ahí vemos, iglesia, en aquel tiempo, y creo que en este tiempo está pasando lo mismo. Dice que en aquel tiempo, iglesia, la gente se agolpaba porque necesitaba de Dios. ¿Sí? Había una necesidad muy fuerte en aquel tiempo, iglesia. Y si lo volcamos en este tiempo, gloria al Señor, realmente, iglesia, hay una necesidad de toda la humanidad, de parte de Dios. Amén. Una necesidad, iglesia, gloria al Señor, y mucho más con este tiempo que estamos viviendo. ¿Se imagina, iglesia, gloria al Señor? Yo creo que es más o menos similar, ¿no? ¿Se imagina y recuerda allí en las plagas que fueron enviadas a Egipto? ¿Recuerda o no? En toda aquella tierra. ¿Y cuántos creen que de repente cuando veían todo eso, que eso sabe que Dios mismo se encargaba, iglesia? Cuando Él decía, ahora descendían rana. Y Dios me llevó a pensar esto hoy, hasta los grillos le hacen caso al Señor. Los grillos, las ranas, le hacen caso. Porque eso fue permitido por Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y sabe que en este tiempo, iglesia, estamos viviendo este tiempo de pandemia. Gloria al Señor. Por eso me llevaba a aquel lugar, iglesia, en aquel tiempo. Cuando Dios hizo, iglesia, eso por la rebeldía del rey. Por la maldad, iglesia, no solamente del rey, sino de la maldad que él impartía en todo Egipto. Entonces algo Dios tuvo que hacer. Cuando comenzó todo esto decía, ¿por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios es malo? Hasta he escuchado predicaciones diciendo, Dios está castigando. O Dios es malo, Dios está condenando. Y nada que ver.
Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Había un propósito eterno, había una dureza, porque dice que como 2 o 3 veces, iglesia, el corazón del faraón estaba endurecido. No quería reconocer, no sabía que Dios, iglesia, y no quería entender que Dios era fuerte y poderoso. Al extremo, iglesia, usted fíjese la dureza del corazón, y es peligroso endurecer el corazón. El faraón perdió a su hijo. En la última plaga, iglesia, el faraón perdió a su hijo. ¿Sirve que endurezcamos nuestro corazón? ¿Sirve? Yo no te lo puedo ablandar. Dios no te lo puede quizás ablandar, iglesia, si yo ahora saco. No, voluntariamente. Leímos hoy en Efesios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué forma, iglesia, actuar? ¿De qué forma andar delante de Dios? Con humildad, con sencillez, con transparencia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y saber, iglesia, gloria al Señor. Sabe que yo miraba esta palabra, y en aquel tiempo, como el Señor envió las plagas, iglesia, pero había algo muy especial, iglesia, aleluya, que el pueblo de Israel estaba cuidado, el pueblo de Israel estaba cubierto. ¿Cuántos dicen amén? Porque la sangre del cordero, iglesia, la sangre de los linteles era pintada con la sangre del cordero. Por eso había una cobertura muy especial. Pero se imagina por toda la tierra cómo ha invadido el temor, la inseguridad de que venían esas plagas, iglesia, de granizo, esas plagas, iglesia, de grillo, esas plagas de rana, y cada una de las plagas, iglesia, que venía. Se imagina el miedo, el temor y la inseguridad. Yo creo que en este tiempo, iglesia, pasa algo similar o exactamente lo mismo. Acá dice la palabra, gloria al Señor, la gente se agolpaba, la gente corría, la gente iba, aleluya, porque tenía necesidad de Dios. Y me sorprendió tanto, iglesia, gloria a Dios. Y me llevó, cuando digo, porque me llamaba la atención diciendo, pero si recién había ido Pedro y no pescó nada. ¿Qué pasó debajo de las aguas? ¿Qué pasó en el mismo lugar que Pedro echó las redes? ¿Por qué se llenaron? El Señor se va a encargar, iglesia, de hablarle al impío, al pecador, iglesia. El Señor se va a encargar de llenar las redes. Aleluya. Si no lo hacemos nosotros, iglesia, Él lo va a hacer. Aleluya. Dale un fuerte aplauso. Pero que usted diga, aleluya, no, Señor, lo que tengo que hacer yo, lo voy a hacer yo. Aleluya. Mire lo que hicieron ellos, solamente echaron las redes, aleluya, pero no se preguntó nunca quién llenó las redes. ¿Quién habrá sido? ¿No habrá sido el mismo aquel que envió las plagas? ¿No habrá sido aquel que allí de brazos cruzados en el trono le dijo, ranas desciendan, grillos ahora? Para el que cree todo es posible. ¿Sabe que uno habla estas cosas y dice no? Por eso la palabra de Dios, iglesia, dice lo que hablamos para acá, para mucha gente es locura. Es una pavada. Es una historia que es una historia solamente. No, yo creo que los grillos hacen caso. Yo creo que los peces, las ranas, iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Y usted sabe el significado, el simbolismo, iglesia, de la barca. Por eso después de esto dice que él pidió y dice que vio. Escuche bien, en aquel tiempo, escuche por favor, en aquel tiempo, iglesia, no es que había solamente 2 barcas. La gente vivía de la pesca. La palabra dice vio 2 barcas, pero no dice había 2 barcas. ¿Me escuchó? Vio 2. Pero ¿sabe qué? En aquel tiempo, iglesia, como la mayoría de la gente dependía y vivía, iglesia, de la pesca. Era una barca al lado de la otra. Era mucha, iglesia, gloria al Señor, en aquella orilla. Pero el Señor vio esas 2. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vio tu vida. El Señor vio tu corazón. El Señor vio tu problema, tu aflicción. El Señor vio como lo vio a Pedro diciendo, este varón necesita el milagro. Esta mujer necesita el milagro. Y Dios, siendo muy sutil, muy delicado, iglesia, y siendo un poco estratégico también, Él vio muchísima, pero dijo, yo veo a ese hombre, que hay un propósito en él. Yo quiero subir en esa barca. Yo quiero subir en su vida, en su corazón. Yo quiero reinar y gobernar en tu vida y en tu corazón, iglesia. ¿Sabe que Pedro, si quería, le podría haber dicho, no, no te la presto, anda a otro lugar, mirá cuántas barcas tenés acá? Y sabe, iglesia, por eso dice que tenemos que cuidar, tenemos que valorar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios te llamó
Dios te dice, sos especial, sos único, sos única. Había muchísimas barcas, iglesia, pero dice que Jesús vio. ¿Cuántas vio Jesús? Como quien dice, ¿no? Le echó el ojo. Miró, vio. ¿Y cuántos creen que Dios te vio a vos? Y vos decís, pastor, a mí, mirá que hay mucha gente. Aleluya, puede haber mucha gente, pero Dios te vio. Y Dios, aleluya, a través de esa barca, a través de tu vida, Dios quiere hablar. ¿Qué quiere decir y qué significa? Dios quiere utilizarte. Y ¿sabe qué, iglesia? En aquel tiempo también, te digo algo, iglesia, gloria al Señor, en aquel tiempo no es que se prestaban las barcas tampoco. ¿Sabe lo que se hacía con las barcas, iglesia? Gloria al Señor. Vos decías, bueno, vos querés subirte en la barca porque en aquel tiempo, iglesia, para que salga más audible, iglesia, y que sea mejor, digamos, el sonido y pueda ser más escuchado y sea más abierto. Dice que en aquel tiempo cuando hablaban y predicaban en la multitud, en aquel tiempo hablaban de 3.000, 4.000. Vos decías, hoy para 3.000, 4.000 necesita un buen sonido. ¿Es así o no? En aquel tiempo no usaba sonido Jesús. Utilizaba el lugar, utilizaba el momento, utilizaba, iglesia, a las orillas y subía una barca y se retiraba un poco. Entonces eso hacía que el sonido salga hasta allí, hasta la última fila. Jesús hacía eso. Por eso te digo algo también. Jesús, iglesia, cuando vio, en aquel tiempo nadie te prestaba las barcas. ¿Sabes lo que hacían, iglesia, con las barcas? Las alquilaban. Vos decías, bueno, vos quieres una barca, te la alquilo. Entonces tanto Jesús, iglesia, como Pedro eran conscientes los dos de esta situación. Más allá que Jesús vio a Dios y dijo, le pidió la barca, él subió y le dijo, ahora retírenmela un poquito hacia atrás para que yo tenga mejor, digamos, espacio para poder alcanzar a través de la voz que hablaba él y predicaba. Y acá nos enseña, iglesia, que arriba de una barca, aleluya, Dios quiere hablar a través de tu vida. Dios quiere hablar a través de tu corazón, a través de tu boca, iglesia. Y vaya a saber qué, iglesia, escuche bien, porque acá dice que enseñaba y predicaba. Me imagino yo, iglesia, que Jesús no habrá hablado y predicado cualquier cosa. Habrá hablado y predicado una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de sanidad, una palabra de milagro, una palabra diciéndole a toda la gente que estaba ahí, de milagro, una palabra, iglesia, de solución. Eso es lo que habrá predicado Jesús. Y después que él habló y predicó, iglesia, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, que le dio una orden a Pedro. Le dio una orden. Gloria a Dios. Le dijo, Pedro, boga mar adentro, echa las redes a la derecha. ¿Y sabe qué, iglesia? Pedro automáticamente, como leímos, gloria al Señor, dice, Señor, toda la noche hemos estado. Y sabe que el mejor horario, y quizá aquellos que son un poco pescador, la mejor hora para pescar, ¿cuál es? La noche. A la noche, a la tardecita, pesca seguro. ¿Sí? Por eso Pedro, gloria al Señor, le dijo, a ver, no fui en cualquier horario, no fui a cualquier lugar. Yo soy pescador, yo sé lo que hago. ¿Sabe cuánta gente dice, yo sé lo que hago? ¿Es así o no? ¿Sabe cuánta gente dice, no, si yo sé bien? ¿Quién más que Pedro, iglesia, sabía de pesca? ¿Quién más que Pedro, iglesia? Pero ¿sabe qué? El Señor le habló, iglesia. Y le dijo esto, Señor, toda la noche, diciendo, estamos cansados. Hice muchísimo esfuerzo. Lo que Dios te quiere dar a entender en este tiempo, iglesia. Obviamente que tenemos que ser esforzados y valientes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser esforzados y valientes, pero no tenemos que remar contra la corriente. Tenemos que ser esforzados y valientes, iglesia, pero no remar contra la corriente. Tenemos que ser esforzados y valientes, iglesia, pero lo que usted no puede hacer, entienda por favor que Dios lo va a hacer. Lo que usted no puede solucionar, entienda que Dios lo va a solucionar. Pedro estaba en esta situación. Lo que él no pudo hacer, iglesia, gloria al Señor, por eso él empezó a tener esta experiencia con Dios diciendo, a ver, por eso digo, Pedro estaba ahí sentado escuchando la palabra, no lo dice, pero se ve que Jesús habló, predicó. Pedro sentado escuchando la palabra, por eso más allá de eso que le dijo el Señor, Pedro, boga mar adentro, le dijo, Señor, más por tu palabra voy a ir. Vaya a saber que lo que predicó Jesús, por eso Pedro también le dijo, Señor, yo voy a echar las redes como tú me mandas y dice. No le cuestionó, no le dijo nada, iglesia. Pedro estaba cansado.
Montón de cosas contrarias y adversas. Se le terminaron los recursos. Es un hombre pescador, iglesia, que vive de eso. Siempre tener recursos, ¿es así o no? Aquel que siempre tiene recursos, ¿no? Aquel que tiene su profesión siempre. No es que si levanté la pared hasta ahí y ahora, ¿cómo sigo? Estoy haciendo esto y ahora, ¿qué ingrediente lleva? No, iglesia. Cristo Jesús es aquel que siempre nos va a dar los recursos y la salida de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor, iglesia, nos enseña. Bendito es tu nombre. ¿Sabe que cuando terminó le dijo esto? Y sabe que para Pedro, iglesia, ¿se imagina esta situación? Para Pedro fue algo sorpresivo. Para Pedro fue algo que le sorprendió porque terminó el mensaje y le dijo, Pedro, boga mar adentro. ¿Cuántos creen, iglesia, que Dios siempre nos va a sorprender? Las cosas de Dios, iglesia, nosotros como personas muchas veces nos sorprende, pero crea que Dios se manifiesta, crea que el milagro Dios lo hace. Y acá vemos, iglesia, un milagro. ¿Sabe lo que quiero llegar, iglesia? Gloria al Señor. Que nosotros, Dios tiene su forma y su manera para tratar con nosotros. Dios si quiere mostrar un milagro, lo va a mostrar, iglesia. Dios si quiere hablar a tu vida, a tu corazón, Él lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia. ¿Por qué tan fuerte? ¿Sabe por qué lo hablo, iglesia, esto? Porque fue tan fuerte la experiencia que tuvo Pedro con Jesús. Así como la tuvo, como le dije hoy, Felipe. Como la tuvieron muchos hombres de Dios, Natanael. Como la tuvo, iglesia, también Mateo. Dice que era un publicano, un cobrador de impuestos. Estaba sentado en la mesa allí de los impuestos. Y pasó Jesús, gloria al Señor, y le dijo, sígueme. Y dice que dejó todo ahí nomás y lo siguió a Jesús. Vos decís algo que realmente es así o no. Tiene que ser de parte de Dios. Y cuando Dios te dice algo, es de parte de Él. No es de parte de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Bendito es tu nombre. Y sabe acá, iglesia, cuenta la historia. Gloria a Dios. Sabe que yo miraba dos cosas. En el versículo 6 y 7. Cuando obedecemos, ¿qué es lo que pasa? Y me llamó la atención esto. Muchas veces decimos cuando obedecemos, en la obediencia, ¿qué es lo que está? La bendición. Y vemos cosas buenas y positivas. Pero sabe que en el versículo 6 y 7, Pedro fue aquel que obedeció. Pero ¿sabe lo que le pasó? Tuvo dos inconvenientes. Quizás vemos un poco que no estaba realmente preparado y capacitado. No estaba en las condiciones realmente, iglesia, gloria al Señor, que tendría que estar él. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando él pescó, iglesia, las redes empezaron ¿a qué? A romper. Amén. Se empezaron a romper. Gloria a Dios. ¿Sabe qué significa las redes? Significa, iglesia, tu casa. Significa este lugar, la iglesia. Significa, iglesia, lo que nosotros estamos consolidando, conteniendo. ¿Sabe que Jesús oraba, iglesia, gloria al Señor? Pero oraba también por los que han de convertirse, por los que iban a creer. Y oraba también diciendo, Señor, yo no te pido que los quite del mundo, sino que tú los guardes del mal. Que no se pierdan. Y a veces, iglesia, escuche bien. Yo hoy me alegro tanto, iglesia, por lo que Dios está haciendo en este lugar. Pero ¿sabe qué? Yo no me conformo. Yo necesito aprender más, conocer más, iglesia. Necesito preparar gente. Porque la Biblia sigue diciendo, iglesia, que la mies es mucha, mas son pocos los obreros y son pocos los que realmente se comprometen con Dios. Acá vemos, iglesia, que Pedro tuvo que tener una experiencia muy fuerte. El Señor le tuvo que mostrar que no era por su hombría, por su capacidad, su profesión o por lo que él sabía, sino que Dios le tuvo que mostrar, iglesia, que un hombre y una mujer puede vivir también dependiendo de Dios. Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, que dejes tu labor, no te estoy diciendo eso. Pero ¿sabe qué? Mirando la historia de Pedro, Pedro era él, el mejor pescador, el mejor empresario en aquel tiempo, los mejores peces. Pero Dios le mostró eso, iglesia. ¿Y cuántos creen que quizá Dios permitió también? Me atrevería a decir esto. Dios permitió que Pedro saliera a pescar y no pescara nada. Porque Dios le da orden, te dije hoy, a todas las cosas. La creación misma está sujeta. Amén. ¿Cuántos creen que Dios le dio orden también diciendo, Pedro echaba las redes toda la noche y le decía a los pescados, no entren, no entren? Dice la palabra, para que usted entienda, esto es una red. ¿Cuántos dicen amén?
Nosotros somos los que formamos la red. Si yo no me tomo bien de la mano con Nico, si Nico no se toma bien de la mano y nos complementamos y nos ayudamos y digo, vos sos necesario, Iván, sos necesario, Nico, Dylan, Mari, Carla, son necesarios. Si no hacemos esa red, ¿cuánto dicen amén? Si no hacemos esa red, iglesia, hay cosas que se van a perder. Todos son necesarios. Me gozo tanto, iglesia, cuando veo las criaturas, los niños que sean tan... ni me miran los chiquitos. Miran para todos lados. Pero yo estoy tan contento que están ahí. Uno está con el jueguito, el otro habla a la mamá. El otro no sabe que está en la iglesia. Pero yo me gozo tanto porque están en la red. Pero me causa un poquito, ¿no? Si la red, si nosotros no estamos bien como tenemos que estar. El Señor le va a dar orden, porque dice que la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común, compartían muchas cosas, tenían un solo sentir, un solo idioma, un solo vocabulario, y dice que Dios añadía alma a la iglesia. Entonces Dios puede decir, yo voy a permitir o no que la gente vaya a ese lugar o a esa iglesia. Pero mire lo que le dice, porque el libro de Apocalipsis dice que hay sinagoga, que hay iglesia, pero son sinagoga e iglesia de Satanás. Si usted cree que el Padre va a permitir y va a traer gente o lugar a un lugar, iglesia, que no está como debe estar. Te estoy hablando de las redes, te estoy hablando de estar en comunión, armonizados, de amarnos, de cuidarnos, iglesia, de respetarnos, de valorarnos. Yo he mirado ¿cómo es que llaman también los Sparvel? O las redes, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Yo digo, es verdad, eso lleva un hilo muy especial, iglesia, y si se rompe pasa eso. Pero póngase a pensar, iglesia, toda la noche estuvo por su esfuerzo, siendo un hijo de Dios, un hombre con propósito, porque acá vemos que Pedro ya conocía a Dios. Pero él pensaba igual que él, con su esfuerzo, con su capacidad, su conocimiento lo iba a hacer. Mientras perdió el tiempo. ¿Cuánto le van a decir, Señor, yo no quiero perder más el tiempo echando las redes como yo quiero, como a mí me parece, porque tomo este versículo, porque me sirve, me conviene? No, Señor, yo he hecho las redes en tu nombre, todo lo que vos me digas quiero ser obediente. Aunque tenga consecuencia, porque fue obediente y pasaron dos cosas. Las redes se rompieron y las barcas se estaban hundiendo. ¿Sí? ¿Es peligroso hundirse o no? ¿Sabe que esto habla, iglesia? A veces habla de que no seamos iglesia que solamente para mí, que solamente soy yo, que soy el único o la única. Claro que delante de Dios somos únicos y únicas, iglesia, pero acá delante del Señor y delante de la iglesia somos todos iguales. Entonces, iglesia, cuidado porque Dios te puede llenar mucho. Dios te puede bendecir tanto que de tanta llanura y de llenarte de tantos peces y tantas cosas te puede hundir. Tu barca se puede hundir. ¿Y es peligroso o no? Dios nos enseña que tenemos que compartir. Que si de gracia algo recibimos, iglesia, de gracia tenemos que dar también. Miren la lección, iglesia, y cuántas cosas el Señor Jesús le quiso dar a Pedro. Por eso Pedro experimentó, iglesia, primero la obediencia. Y después, segundo, iglesia, cuando el Señor le dijo, que termina diciendo uno de los versículos, diciéndole al Señor, Pedro, se sintió tan mal Pedro, tan avergonzado, iglesia. Yo creo que ahí él estuvo la experiencia, porque tuvo la experiencia del milagro, tuvo la experiencia con Jesús, que él se sentía, iglesia, mal, se sentía un hombre pecador, iglesia, no digno, no merecedor, iglesia. Y sabe que Dios trae un bálsamo para nosotros en esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Dios trae un bálsamo, por más que vos te sientas que no sos digno, que no sos merecedor. Por más que vos sientas y decís, es verdad, acá todos somos una red, todos somos importantes. Todos, como dije hoy, hasta los niños forman parte de esa red. Que aquellos que son un poquito mayor, que digan, ¿cuánto mayor? Formo parte de esa red. Pero si un alma se va, un alma se pierde. Muchas veces no es todo decir, es culpa del pastor. Obviamente, y tenemos culpa, pero no es todo. Todos somos responsables. La red es responsable, iglesia, general, todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y cuántos dan gloria al Señor y al mismo? Con esto no quiere decir, usted no deje de hablar, no deje de predicar, no deje de evangelizar. Pero Dios mismo, iglesia, se va a encargar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así como Dios se encargó de poner cada pescado en la red, Dios lo va a hacer en este lugar. Dios lo va a hacer, iglesia.
Y aparte de eso, más allá de la gente, que usted le hable, que usted le predique. Amén. Gloria al Señor. Bendito es tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, iglesia, versículo 10. Es como le decía hace un momento, verso 10. Gloria a Dios. Versículo 10 dice asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro, Jesús. Pero Jesús dijo a Simón, escuche bien, Simón Pedro, ¿sí? Le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Dice, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, ¿qué dice? Lo siguieron. Recuerda que yo hoy le dije que en aquel tiempo no te prestaban las barcas, te las alquilaban. ¿Lo recuerda? ¿Sabe por qué Jesús hizo eso también? Porque Jesús, siempre la palabra de Dios dice que Dios tiene su buena paga. Y Él paga mejor que nadie. ¿Cuánto dicen amén a esto? Cuando uno realmente, y mucho más, iglesia, cuando uno sirve desinteresadamente. ¿Sabe qué triste decir, Señor, pero yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Señor, te estoy sirviendo, estoy viniendo a la iglesia. No, servir desinteresadamente. ¿Cuánto dicen amén? Y Jesús sabía, iglesia, que tenía que pagar el alquiler de la barca. ¿Cuántos creen que fue bien paga ese alquiler con la pesca milagrosa que hizo Pedro? Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso muchas veces decimos, es un ejemplo, ¿no? Decir, bueno, yo te presto 1.000 y ¿cuánto tenés que devolverme? Yo te voy a decir 3.000. 1.000. Cuando usted hace algo para el Señor, iglesia, a veces decimos, tengo que ofrendar, ¿cuánto podemos ofrendar hoy? Tengo que ofrendar 1.000 pesos, pero son los únicos 1.000. Dios no tiene ningún drama en darte 3.000, 4.000. No te estoy diciendo que lo haga. Sí, no te estoy diciendo que lo haga. Y no me gusta mucho hablar de la economía, del dinero, porque creo que eso también es importante, pero a lo que Dios nos lleva, ¿sí? Yo creo que Jesús acá pagó, iglesia, la barca de Pedro pagó, ¿es así o no? Con esas pescas, iglesia, que fueron beneficiado otras barcas. Por Pedro alquilar una barca. ¿Cuánto dicen amén esto? Amén. Gloria al Señor. Por eso acá, iglesia, conclusión, y ya vamos, solamente te leo, ¿sí? Después te voy a leer otra palabra. Cuando el Señor le dice, iglesia, no temas desde ahora, le dio tanto temor, tanta experiencia tan fuerte, ¿no? Gloria al Señor, de tener esa experiencia del milagro, de que su barca se hundía, de que las redes estaban rotas, viste que el pescador decía, no, esta es la mejor caña, la cuestión que tirás y se te quiebra, o decís, ¿me entendés? O te pasan cosas. Pedro estaba tan atemorizado por cosas que le habían pasado, pero el Señor le dijo, tranquilo. ¿Y cuántos dicen amén? Cuando Dios te dice, no temas, es como que trae un bálsamo a tu vida, a tu corazón, amén. Y le dijo, trajeron la barca, a tierra las barcas, y dejándolo todo lo dejaron, le siguieron, amén. Gloria al Señor. Te leo, iglesia, y ya oramos al Señor en esta tarde, amén. Gloria al Señor. Te leo San Juan 21. Yo hoy te dije que por segunda vez el Señor lo llama Juan. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Pero Juan tenía algunas, vamos a decir, virtudes feas. ¿Conoce algunas virtudes feas de Pedro? Perdón, Pedro estamos hablando. ¿Sabe que Pedro, gloria al Señor, tuvo que ser muy formado por Dios? Amén. Gloria a Dios. Y acá vemos a un Pedro, después de la resurrección de Jesús, que al tercer día resucitó, se le aparece a algunos discípulos, se le aparece a algunas mujeres, a una multitud. Estuvo en un tiempo Jesús andando por la tierra, después que resucitó al tercer día. Pero acá vemos, iglesia, gloria al Señor, cuando se le aparece también en el libro de San Juan 21, 15 al 19, cuando el Señor se le aparece a Pedro. Y quizás esta historia usted la escuchó cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Amén. 3 veces le pregunta el Señor a Pedro, ¿me amas? Pero también había ahí, gloria al Señor, algo que le quería hacer recapacitar, reflexionar a Pedro, que Pedro termina diciéndole del capítulo 21, del 15 al 19. Pedro le termina diciendo, Señor, tú sabes todas las cosas.
¿Sabe por qué le preguntaba, ¿me amas? ¿Y por qué le preguntó 3 veces? Porque claro, Pedro lo negó, también en un momento lo negó 3 veces a Jesús, ¿sí? En el peor momento, en el arresto, ¿viste que vos decís en el peor momento quién está? Nadie. Pero ¿sabe qué? Es verdad, quizá no hay nadie, pero es tan lindo cuando vos sabés que está Jesús con vos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿sabe qué? Vos decís, sí, es verdad, miro alrededor y no hay nadie, pero está Jesús conmigo. Entonces voy a seguir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y sabe qué, iglesia? Pedro lo negó. Por eso el Señor, ¿cuántos creen que muchas veces Dios nos va a hablar, iglesia, diciendo, a ver, vos dijiste esto, vos prometiste esto? Y no es que Dios te está reprochando. Dios no reprocha. Dios solamente te recuerda qué es lo que prometiste, qué es lo que dijiste, qué es lo que hablaste. ¿Qué es lo que hablaste cuando estabas con el fuego, la presencia o el momento? Dios solamente nos hace recapacitar eso, ¿sí? Para que nosotros reconozcamos. Acá el Señor le preguntó 3 veces, Pedro me ama, y terminó diciéndole Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas. Diciendo, Señor, vos sabés cómo soy, vos sabés que te negué, vos sabés. Pero leemos solamente 3 versículos. Y acá en estos 3 versículos hay un hombre que no lo dejó nunca a Jesús, que estuvo desde un comienzo con Jesús hasta la cruz. Y a Pedro lo incomodó esto un poco. Y el Señor lo tuvo que reprender diciendo, a ver, ¿qué de ti? Diciendo, ¿por qué no mirar lo que Dios quiera? En otras palabras, ¿no? Quizás yo soy un poquito más duro, ¿no? Pero lo vamos a leer ahora, ¿no? Pero Jesús le dio a entender diciendo, deja de mirar quién estuvo conmigo siempre. ¿Por qué no mirar lo que Dios va a hacer con tu vida? Pero hay un hombre, Juan, un discípulo, iglesia, que dice que desde el principio estuvo. Cuando apareció Pedro, porque Pedro estuvo revelado, enojado, apartado, apareció. Y leemos. ¿Quiere leer esa parte? Leemos esa parte, iglesia, muy linda. Y hoy vamos a orar, iglesia, diciendo y entendiendo, yo hoy voy a complacer la necesidad y voy a suplir la necesidad del corazón del Padre. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Claro que sí, iglesia, lo vamos a hacer hoy. Amén. 21, 19. ¿Lo tiene? 21, 19. Mire lo que dice. Dice, esto dijo dando a entender con qué muerte, dice, había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Amén. A Pedro le dijo, ¿sí? O sea que decimos acá, después que de la resurrección, que tuvo el encuentro con Pedro, por segunda vez, le dice a Pedro, ¿qué le dice? Sígueme. Diciendo, a ver, Pedro, ¿no te dije la vez pasada que me siguiera? ¿Qué pasó con todo esto? Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto que hoy Dios nos dice, sígueme? ¿Cuántos dicen amén? Pero mire Pedro, mire, tenemos para aprender acá. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Él mismo dice que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Amén. Versículo 20, ahí vemos, iglesia, que Pedro, podemos decir, Pedro retomó el ministerio, Pedro reconoció el llamado, Pedro ahí comenzó algo realmente de parte de Dios. Amén. Reconoció que él había fallado, que se había apartado. Ahí Pedro, pero también cuando se acercó, Pedro dice que vio a Juan. Y nos enseña la Biblia, iglesia, gloria al Señor, que Juan, sí, ese discípulo amado, llamado por Dios, gloria al Señor, estuvo desde un principio con Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, le pregunta, sí, gloria a Dios. El verso 20 termina preguntando y dice, Señor, ¿quién es el que... esto le pregunta a Juan, ¿sí? Dice, Señor, dice, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Sí? Recordaba eso, recordaba la Santa Cena, recordaba que Juan le preguntó a Jesús quién era que lo iba a entregar, y justamente, bueno, era Judas. Pero el versículo 21 dice, cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? ¿Sí? Como que llegó Pedro, viste, medio ahí restaurado por Dios, amado, dándole Dios una oportunidad más, llegó y dijo, ¿qué hace este acá? Y Jesús le habrá dicho, él está siempre conmigo, vos eras el que no estaba. Por eso, a ver, iglesia, Jesús fue tan sutil diciendo Jesús, Pedro, tengo un propósito con tu vida. Hay algo que yo quiero hacer con vos, Pedro. ¿Cuánto dicen amén?
Pero Jesús también mirando, iglesia, la vida de Juan, diciendo en Juan también hay un propósito. Amén. Acá Pedro le dice, gloria al Señor, versículo 21 dice, cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Me entiendes? Como que vos le preguntás algo al Señor, el Señor te dice, a ver, estas cosas son así, como yo decreto, como yo determino. Yo tengo una voluntad y un propósito con cada uno de ustedes. Pero el Señor también le habló diciendo al Pedro, para que usted entienda, hermanos queridos, te lo digo en palabras como quien dice un poco al castellano y criollo, para que usted entienda, Jesús le habrá dicho, deja de mirar a Pedro. Si yo te estoy hablando a vos, yo tengo un propósito con vos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos dicen amén, Señor? Es verdad, yo voy a empezar a mirar lo que vos querés hacer conmigo. Porque Jesús le terminó diciendo a Pedro, ¿y qué a ti, Pedro? Mira a vos, a ver, diciendo Jesús es tremendo, ¿no? Jesús le dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Cuántos creen que todo lo que estamos en este lugar, Dios nos ha llamado, iglesia, para que le sigamos? Para que le sigamos. No importa el lugar, ¿me está entendiendo? No importa, por favor, escuche esto, por favor. No importa la inestabilidad. No importa las cosas que hayan pasado, por favor. ¿Sí? Acá estamos para comprender. Acá estamos para entender. Acá estamos para ayudar, iglesia, para que el propósito de Dios se cumpla. Para que Dios se glorifique. Por eso Jesús me encanta esta parte, iglesia, y quise mirar esta historia, porque acá por segunda vez le dice el Señor, sígueme. Y por último le dice también, y quede tú diciendo, ¿por qué no mirás tu vida, tu corazón? ¿Por qué no mirás vos lo que yo quiero hacer con tu vida? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen, iglesia, que Pedro, escuche, cuántos dicen, y cuántos pensamos hoy diciendo esto, escuche, qué fea la situación de Pedro? ¿Es así o no? Es fea la situación de Pedro mirando a su hermano, mirando por qué estaba o qué es lo que estaba haciendo, si estaba de siempre o no. Pero más allá que sea fea la situación de Pedro, escuche, Jesús tenía un propósito con cada uno de ellos. Amén. Y no solamente eso, escuche, sino que Jesús cumplió el propósito en Pedro, cumplió el propósito en Juan. Y Jesús también quiere cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Amén. Cerrá tus ojos por un momentito, por favor. Y yo te decía hace un momento, es fea la actitud, ¿no? Pero ahí con tus ojos cerrados, sabe que finalmente, Pedro suplió la necesidad de Jesús. Ahí con tus ojos cerrados, Pedro suplió la necesidad de Jesús, iglesia. Aleluya. Juan cumplió la necesidad de Jesús. Que vos cierres tus ojos ahí, iglesia. Quizá Dios, si Él permite algo, hace algo en nuestra vida, iglesia, quizás para que nosotros recapacitemos, para que nosotros entendamos. Y hoy hemos entendido tantas cosas diciendo, qué grande Dios, qué grande Dios. Cuando a este varón se le terminaron los recursos, que él no pudo hacer nada, que no podía pescar, quizás Dios le dio orden a los peces para que no entren a las redes. Quizás Dios le dio orden a los peces. Ahí con tus ojos cerrados. Cerrá tus ojos. Que usted le diga hoy, yo soy parte de esta casa, de este ministerio. Y si mira, tenés que ser sincero con él, sélo. Si quizás tenés que decirle, mira, muchas veces, Señor, paso como desapercibido. Parece que mis hermanos no me ven, parece que no sienten lo que yo siento. Pero yo soy parte de esta red. Yo soy parte de esta casa. Yo soy parte de esta familia. Quizás me pasan cosas. Pero así como alguien me predicó, alguien me habló, alguien me dijo, lo encontré a Jesús. Encontré la salida, la solución.
Y eso siguió en cadena, eso se fue multiplicando y creciendo. Pero más allá de eso, Dios te va a usar, hermano querido y hermana, para que vos hables, para que vos prediques. Así como Andrés le habló a Pedro, le predicó, le sembró la palabra. Él tuvo un encuentro con Jesús. Así como Jesús le habló a Felipe, Felipe le habló a Natanael y así. Pero más allá de eso, Dios mismo, escucha bien con tus ojos cerrados, usted va a decir: Señor, es verdad, yo soy responsable de estar unido con mi hermano. Quizás no lo entiendo, no lo comprendo. Quizás me cuesta eso, que la palabra dice que tenemos que soportarnos. Quizás me cuesta, pero tengo que aceptarlo porque es mi hermano, es mi hermana. Tendrá algunas cualidades y cosas que no me agrada, pero es mi hermano, forma parte de esta red. Aleluya. Y Dios mismo, Él se va a encargar, iglesia, así como se encargó allí en la mar, de decirle a los peces y ordenarle que vayan a ese lugar, que se metan allí en las redes. Le dio esa orden. Dios mismo, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios está hablando hoy a la humanidad? Aquellos que están perdidos, aquellos que están apartados, que están alejados, aquellos que no encuentran salida y solución. Dios mismo, como la iglesia primitiva, por tener las cosas en común, por compartir las necesidades, las peticiones, por compartir, por dolernos cuando aquel se duele. Aleluya, por seguir, por permanecer. Dice que la iglesia primitiva permanecía en la gracia. Iglesia, permanezcamos en la gracia, en la misericordia, en el amor, en la piedad. Si Dios nos está bendiciendo, no es porque somos los mejores, no, mentira. Aleluya, no es porque nos merecemos, no. No es porque hemos sacrificado cosas. No, no, iglesia. Dios bendice por la forma del trabajo, por la unidad, por la perseverancia, por la continuidad, por el reconocimiento que Él, lo que nosotros no podemos hacer, Él va a traer alma, Él va a añadir alma, iglesia, a este lugar. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque usted forma parte de esta red. Y ya no es por mi fuerza como pastor, no es la fuerza de la pastora y la capacidad, sino que entendemos que es una red. Entendemos que somos una barca, y quizá con defectos y con virtudes, porque la barca de Pedro, iglesia, no era un hombre espiritual. La barca de Pedro, iglesia, no es que tenía quizás, no, quizá había cosas, pero allí subió Jesús, y a través y por medio de esa barca Jesús habló. Usted dirá: pastor, Dios me puede llegar a usar. Si usted quiere, si usted anhela, si usted desea. Dios no solamente usó la barca de Pedro, sino que usó su vida. Dios no solamente puede usar tu vida, Dios puede usar tu casa, Dios puede usar tu familia, iglesia. Aleluya. Y realmente vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el primer mensaje, la primera predicación de Pedro, ya no era el mismo Pedro. Ya no era el mismo. Era un Pedro cambiado y transformado, iglesia. Simplemente, iglesia, porque él reconoció quién era Jesús. Reconoció sus errores, su falta. Reconoció que sin Dios nada podía hacer, ni siquiera pescar. Ni siquiera pescar. Hay gente que dice: no, yo trabajo porque tengo fuerza, porque yo puedo, porque yo. Hasta eso Pedro reconoció que sin Dios, sin Jesús, ni siquiera podía pescar. Oh, santo, bendito es tu nombre. Ahí como está con tus ojos cerrados, iglesia, Pedro suplió el corazón de Jesús. Llevó un tiempo, llevó un proceso, llevó un reconocimiento, un quebrantamiento. Pero Dios logró con el propósito. Al extremo que su primer mensaje, su primer predicación de Pedro, iglesia, se convirtieron más de 4,000 personas. Y dice que llevaban los enfermos sobre la sombra de Pedro.
Se imagina ahí poner los enfermos en la sombra de este varón y eran sanados, eran bendecidos. Aleluya. Bendito. Y quizás, iglesia, ahí con tus ojos cerrados, como Natanael le dijo a Felipe, ¿podrá salir algo bueno? Si usted cree, Dios puede hacerte una persona buena en Cristo Jesús, una persona cambiada y transformada por Dios. Aleluya. Oh Señor, quiero orar, iglesia. Y si usted realmente quiere suplir la necesidad del Padre, y en esta tarde le dice, yo quiero conocer el corazón del Padre, pone tu mano en el corazón, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted lo desconozca. Dios no quiere que usted no lo conozca. No. Dios quiere que usted lo conozca. ¿Cuántas veces como papá y mamá le hemos dicho, cómo me gustaría que mi hijo conozca lo que yo siento, lo que a mí me pasa? Y esa es la idea, iglesia, de la familia. Esa es la idea de la familia de Cristo, de los hijos de Dios. Esa es la idea de Dios, diciendo, yo quiero que mi hijo Julio conozca mi corazón. No solamente que me conozca mis virtudes, mis cualidades, no que solamente sepa lo que yo puedo hacer, que él conozca lo que yo siento, cómo late mi corazón. Señor, hay personas en este lugar, en esta noche, y quizás con montones de problemas, Señor, pero levantamos nuestra mano al cielo, aunque tengamos miles de problemas, Señor. En el nombre de Jesús la levantamos, porque sabemos, Señor, que cuando desciende la unción, la gracia, la presencia, tú te glorificas. Yo en esta hora te bendigo, iglesia. Ya te digo, nadie, creo que en este lugar de los que estamos, nadie es perfecto. Todos tendremos cosas por la cual, mucho por la cual tenemos que desear, ¿no? Pero le dijimos al Señor, acá estamos, acá estamos. Pedro también le dijo, acá estoy. Al extremo que le dijo, Señor, tú sabes. Diciéndole, Señor, tú sabes que yo te fallé. Tú sabes que yo te negué. Señor, tú sabes que cuando vos más me necesitaste, Jesús. ¿Se imagina? Ahí con tus ojos cerrados. Pedro diciéndole a Jesús, pensar que yo te prometí que yo iba a dar la vida por ti. Pero Jesús, tú sabes que cuando más me necesitaste yo no estuve. ¿Se imagina esa situación de Pedro? Imagina, iglesia, ahí con tus ojos cerrados, que cuando Dios más te necesitó, quizá vos no estuviste. Quizá Jesús y Dios dijo, yo necesitaba a mi hijo acá. Yo lo necesitaba a Pedro porque me estaban dando cadenazo, me estaban azotando, me estaban golpeando. Al contrario, en esa situación de arresto, Pedro también quiso utilizar su fuerza, porque dice que Pedro fue y le cortó la oreja allí a un soldado, utilizando su fuerza. Y otra vez ahí Pedro diciéndole, el Señor diciéndole, no, Pedro, pará, no es así. No es por tu fuerza, no es por tu hombría. No es como vos querés las cosas, Pedro. Y así como sos vos y así como está, pero un corazón contrito, humillado, así te necesito a mi lado. Hay gente que te necesita, iglesia. Hay hombres y mujeres que te necesitan. Los jóvenes, los preadolescentes. Hay jóvenes que quizás se están perdiendo en la droga, en la delincuencia. Te necesitan. Hay jovencitas quizás que se están lastimando y perdiendo la prostitución. Te necesitan. Y quizás no lo dicen, pero están diciendo, te necesito a mi lado. Jesús lo necesitaba a su lado en ese momento a Pedro, y Pedro no estaba, aleluya, pero Jesús igualmente, él siguió creyendo en Pedro, diciendo, no importa, Pedro, no importa, aleluya, yo te llamo Pedro, piedra, iglesia, aleluya. Y hoy por segunda vez te digo, sígueme. Sígueme, por favor. Sígueme. Y si te ribabas,
Sígueme porque yo te reconozco.